Antes de entrar en Génesis capítulo 1, me gustaría que fuéramos a Romanos. Y Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En este texto en Romanos Dios explica lo que pasa cuando el hombre no reconoce a Dios como el creador del universo, cuando el hombre rechaza a Dios como el origen de todas las cosas, recibe como consecuencia una mente reprobada, una mente que se dedica a hacer cosas vergonzosas, cosas como el homosexualismo, toda clase de pecado y de inmoralidad, por haber desechado a Dios como creador. Y al final, en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el hombre, cuando rechaza a Dios como creador, entonces recibe como consecuencia una vida de inmundicia, de inmoralidad. Pero eso no solo termina ahí, sino que también estas personas inmorales se vuelven en defensores de la inmoralidad. Nosotros estamos viviendo esto hoy. El siglo pasado se formuló la teoría de la evolución, en donde el hombre sacó a Dios como el creador y decidió que venía de la casualidad, que de la nada vino el orden y todo lo que nosotros vemos. Eso fue el siglo pasado. Este siglo nosotros estamos luchando con la inmoralidad, con la ideología de género. El hombre no sabe si tiene que ser hombre o puede ser mujer. Y tenemos un desastre en la parte moral. Y sabe, lo que viene es la tercera parte ahora en el libro de Romanos, que viene una persecución. ¿Contra quiénes? Contra los que quieren vivir en base al diseño de Dios. Eso es lo que nos viene, eso es lo que espera. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de nuestra mente como creador, porque rechazamos a Dios como el origen de las cosas. Por eso es tan importante nuestro estudio en Génesis, capítulo 1.
Es increíble que hoy en día hay muchos que se denominan cristianos, pero no creen en Génesis 1. Hay muchos que se creen cristianos, pero creen también en la evolución. Hay otros que han tratado de hacer una mezcla entre lo que la Biblia dice y lo que la evolución enseña. Pero la forma en cómo usted toma Génesis 1 determina también la forma en cómo va a tomar Génesis 2 y el resto de la Biblia. Si usted no es capaz de creer lo que Génesis 1 dice, ¿cómo va a creer en lo que dice después? ¿Cómo va a creer en el resto de lo que la Biblia enseña? Si usted no cree que Dios creó la tierra, entonces ¿cómo va a creer que Dios la va a destruir y la va a crear al final de los tiempos? Hoy quiero desafiarles, hermanos, a tomar una decisión en quién va a creer. Si va a creer en lo que la Biblia dice o va a creer en lo que algunos científicos dicen. Si va a creer en lo que la Biblia enseña o va a creer lo que nos enseñas en la escuela y en la universidad. La mentira de la evolución. Pensando en eso, vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis capítulo 1, versículo 1, Moisés escribió esto. Y no trata de defender la existencia de Dios. Y yo esta mañana no quiero tampoco defender la veracidad de la Biblia, porque la Biblia es veraz. Ni tampoco quiero defender la existencia de Dios, porque Dios es real. Moisés habla acerca de la creación y dice que Dios la creó. A diferencia de la teoría de la evolución, la Biblia considera que este evento sucedió alrededor de 10,000 años atrás. Si usted va a Génesis capítulo 5 y toma la genealogía de las personas que han vivido desde Adán hasta el presente y lo suma, porque parecen sus años, y saca un estimado, según la Biblia, la tierra no tiene millones de años. La tierra tiene alrededor de 10,000 años, según el relato de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde Génesis 1 también encontramos el concepto de un Dios trino, un Dios que es uno, pero es tres personas a la vez. En el versículo 1 vemos a Dios, en el versículo 2 vemos al Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 encontramos el verbo y dijo Dios. En el Nuevo Testamento Jesús tiene como función en la Trinidad, por un lado, darnos a conocer al Padre de manera visible. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, si yo quiero de alguna manera conocer a Dios, ver a Dios, es a través de Jesús. Jesús nos muestra al Padre. Por eso Él le responde a sus discípulos, tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que yo estoy en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces una función de Jesús es mostrar al Padre. Pero otra función de Jesús es que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el verbo de vida. La palabra de Dios, el hablar de Dios. Entonces, cuando acá en el versículo 3 dice, y dijo Dios, está haciendo una referencia a Jesús. Vemos las tres personas de la Trinidad en los primeros 3 versículos de la Biblia. Al Padre en el versículo 1, al Espíritu en el versículo 2 y al Hijo en el versículo 3. Muchos han cuestionado acerca de la literalidad de este pasaje. Y bueno, algunos han dicho, bueno, para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años es como un día, y de pronto, ¿verdad? Por ahí puede ir la cuestión de la evolución. Sin embargo, como
estudiante de la Biblia, yo quiero decirte que no hay ninguna razón ni gramatical ni contextual para poder dudar de la literalidad de lo que dice Génesis 1. Génesis 1 dice que la creación fue hecha en 7 días y la forma en cómo está construido también apunta hacia que son días normales de 24 horas. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Son 7 días normales. De pronto estás pensando acá, ¿y qué hacemos con las pruebas de carbono? ¿Y qué hacemos con los fósiles? No sé. Ellos están equivocados de alguna manera. La Biblia no falla. Y así como en el resto de la Biblia se ha mostrado superior a cualquier conocimiento humano, en Génesis 1 también. La Biblia es superior a cualquier explicación humana acerca del origen de las cosas. Así que pensando en esta forma, de manera literal, vamos a dar comienzo al relato de la creación. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, el primer día de la creación, Dios creó la luz. Ahora, es hasta el día 4 que Dios crea los astros que emiten la luz. Piensa un momento en esto. Es como si Dios supiese la cantidad de astros que iba a colocar en el firmamento. Pero antes de crear los astros que iba a colocar en el firmamento, creó la luz que estos astros iban a emitir. De tal manera que aunque los astros fueron hechos en el día 4, ya en el día 1 se establece el día y la noche. Dios ya establece dónde va a estar la luz y dónde va a estar la oscuridad. La luz viene. Si nosotros pensamos en la distancia que tarda un astro en llegar su luz a la tierra, son millones de años. Pero Dios hizo la luz de estos astros en el día 1. Desde el día 1 ya estaba la luz. Así comienza el proceso de la creación. Vemos algunos verbos de acción en el pasaje. Dice que dijo Dios, la idea que habló Dios, y dijo sea la luz y fue la luz. Luego dice que vio Dios, esta es la idea de evaluación. Dios hizo la luz y luego la evaluó. Después dice que separó las tinieblas con la luz y luego llamó, es la idea de etiquetar, la idea de nombrar las cosas. En el proceso de orden es muy importante todos estos verbos. Cuando nosotros pensamos en ordenar algo, ponga atención, estos son los verbos que necesitamos. Dijo Dios, vio, separó, llamó. Vamos ahora al día número 2. Entonces, primer día Dios hizo, ¿qué hizo Dios el primer día? Hizo la luz. Ok, ese es el primer día. Vamos a ir ahora al segundo día. Dice versículo 6, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, en el segundo día, Dios creó lo que nosotros llamamos cielo. Dios creó el cielo, ¿verdad? Es la idea de la expansión. ¿Cómo la creó? Separó las aguas de abajo con las aguas de arriba. La idea es que formó lo que nosotros llamamos hoy la atmósfera. Es probable que la atmósfera en Génesis sea un poco diferente a la atmósfera que conocimos hoy, después del diluvio, ¿verdad? Hay algunos que piensan que esto cambió. Y realmente en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, capítulo 3, todavía no había lluvia. Las tierras las plantas eran regadas por vapor. Entonces hay un cambio. Después del diluvio, ahora hay lluvia y hay arcoíris. Es posible que en este tiempo sea un poco diferente. Pero el día segundo, entonces Dios creó
el cielo. Y vemos el proceso es el mismo. Dios habló, dijo, haya expansión. Y dice que hizo la expansión. ¿Y cómo la hizo? Separó las aguas de abajo con las aguas de arriba. Y luego llamó, que es la misma idea de nombró, tagueó, ¿verdad? A la expansión, cielos. Este es el segundo día. Entonces, el primer día hizo la luz, segundo día hizo el cielo. Ahora vamos a ir al tercer día. Vamos a leer versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el tercer día nosotros vemos que Dios juntó las aguas, y cuando juntó las aguas, entonces apareció lo seco, y a lo seco lo llamó tierra, y a las aguas unidas les llamó mares. Y luego dijo a la tierra que produjera hierbas y produjera árboles. Esto es todo un tema en la parte de la evolución en cuanto a las especies. Sin embargo, en el Génesis es diferente. En el Génesis dice que ya la hierba venía con semilla para que produjera hierba del mismo género. Árbol que diera fruto, que tuviera semilla para que produjera los árboles del mismo género. Si ustedes ven en la evolución, la historia es totalmente diferente. Es como un proceso de cambio, de cambio, de cambio. En el caso del relato de Génesis, Dios creó las cosas según su género y se mantienen hasta hoy. Es diferente. Luego dice, y vio Dios que era bueno. Esto lo dice no todos los días, pero en varios días de la semana, Él se detiene al final para decir, y vio Dios que era bueno. Hay algo que sí es común en todos los días. Todos los días comienzan con dijo Dios. Todos los días comienzan con la palabra de Dios. Y yo quiero que pensemos un momento, ¿qué pasaría si todos nuestros días comenzaran con lo que Dios dice? ¿Qué pasaría con nuestro desorden? ¿Qué pasaría con las cosas que están mal en nuestra vida si cada día yo comenzara escuchando la palabra de Dios y terminara al final del día viendo lo que he hecho, evaluando mi día así como lo hizo el Señor en la creación? Vamos a ir ahora al día 4. Dice en el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean de lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Entonces, en el cuarto día el Señor creó los astros, el sol, la luna. Al igual que todos los días comienza diciendo, dijo Dios. Y luego dice que hizo las dos grandes lumbreras. Y luego dice que las puso en la expansión de los cielos. Muchas veces nosotros tenemos la idea de un hombre primitivo que no conoce el fuego, que no conoce la rueda,
Pero desde Génesis 1, Dios le dio al hombre los astros para que tuviera una comprensión clara acerca de las estaciones, dice, de los años, de los meses y de los días. Desde Génesis capítulo 1, el hombre podía manejar el calendario. Por eso es que en Génesis 5 dice cuántos años vivió Adán, cuántos años. Desde el comienzo, Adán tenía comprensión clara acerca de las estaciones, de los años, de los meses, del tiempo. No era un cavernícola. Ese no es el hombre de Génesis. El hombre de Génesis tenía una comprensión mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Comprendía muy bien el tiempo. Dios le dio los astros para que pudiera medir el tiempo y lo hizo. Y por eso es que vemos que se habla de fechas desde Génesis capítulo 1, se habla de años, ¿verdad? En todo el libro de Génesis, porque el hombre desde que comenzó, Dios le puso los astros para poder llevar control o registro, del tiempo. Entonces en el día 4 Dios creó los astros, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los puso, ¿verdad? Ahora vamos a ir al día 5. Dice día 5, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre las aguas en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día, el día quinto. Entonces, en el quinto día el Señor creó los animales que están en el mar y dice que eran grandes, grandes seres vivientes, grandes animales, ¿verdad? En la Biblia hay un animal en el libro de Job que se llama Leviatán, ¿verdad? No lo conocemos, se entiende como un ser monstruoso, invencible, ¿verdad? Entonces hay animales en las profundidades del mar que nosotros no sabemos, que Dios creó acá en el día 5. También los peces, ¿verdad? También creó las aves. Y en el día quinto hizo algo diferente. Dice que en el día quinto los bendijo. Los bendijo. Esto habla del carácter del Creador. Él no solo los hizo, sino que también los bendijo. Habla del amor que Dios tiene para su creación. Yo sé que a muchos de nosotros nos duele de pronto ver todo el desorden que hay en el mundo, la destrucción de la naturaleza, la injusticia. Pero yo quiero decirte que a Dios le duele más, porque Él es el creador de todo y Él ama su creación. Uno lo ve acá en el día 5. Él lo crea, pero no solo lo crea, también lo bendice. Muestra amor, afecto, cariño hacia la creación. Vamos a ir ahora al día 6. Es el día más largo de pronto. Vamos a leer del versículo 24 al 31. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. No sé si has notado cuánto énfasis hace el texto acerca de género, de especie, ¿verdad? Eso es contrario a lo que la evolución dice. La evolución dice que pueden cambiar, ¿verdad? De una cosa a otra, de una cosa a otra, y va cambiando, y va mutando, y va mejorando. Esto va en contra de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él creó a los animales según su género, según su especie. Algunos piensan que si la teoría de la evolución hubiese sido presentada en este siglo, nadie la hubiera creído. Hoy en día tenemos algo que se llama, la oportunidad de poder estudiar algo que llaman ADN, ¿verdad? Y la razón por la que un mono siempre va a tener hijos monos es porque tiene un ADN de mono.
Y la razón por la cual los hombres siempre van a ser hombres es porque tienen un ADN de hombre. Y eso Dios lo estableció así. ¿Desde dónde? Desde Génesis 1. Ahora vamos a leer versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién está hablando Dios? Dice, hagamos. ¿Quién está haciendo todo? ¿Quién hizo la luz? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo todo? Dios. Entonces, ¿con quién está hablando? Pues está hablando con Dios, ¿verdad? Y esta es la cosa, que la Biblia desde Génesis capítulo 1 presenta a Dios como un Dios trino, nuevamente. ¿Con quién habla el Padre? Habla con el Hijo, con el Espíritu. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego versículo 27, mire, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ahora, quiero preguntarte, ¿quién fue creado a imagen de Dios? ¿El hombre o la mujer? Pues el pasaje dice, varón y hembra los creó. ¿Quién fue creado a imagen de Dios? Varón y hembra. Mira, eso es bien importante, porque apunta hacia la importancia del matrimonio y del hogar. ¿Cómo un niño puede entender mejor el carácter de Dios? ¿Cómo puede comprender mejor cómo es Dios? A través de su papá y a través de su mamá. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Son iguales el papá y la mamá? ¿Son iguales? Porque la gente dice hoy que son igualitos, pero yo no creo. Son diferentes. Sin embargo, ambos son hechos a la imagen de Dios. Y si queremos que nuestros niños puedan comprender de una manera más clara cómo es Dios, es importante que tengan a su papá y tengan a su mamá también. Por eso, hermanos, es que tenemos que luchar por nuestros hogares también, por nuestras familias, por nuestros matrimonios. Queremos darle a nuestros hijos una imagen más clara de cómo es Dios. Y el Padre entregado al Señor refleja el carácter de Dios, pero la mamá entregada al Señor también refleja otra parte del carácter de Dios. Es importante que luchemos, porque nuestros hijos en la casa puedan tener este cuadro completo, por lo menos más completo de lo que es la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer fueron creadas a imagen de Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, al igual que como Dios bendijo a los peces y a las aves, también aquí en este pasaje Dios bendice al hombre. Y no solo lo bendice, ahora en el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vemos que en el sexto día Dios hizo que la tierra produjera seres vivientes, ¿verdad? Creó al hombre, pero no solo creó al hombre, también bendijo al hombre, ¿verdad? Y en el versículo 29 provee también para que el hombre coma y para que los animales coman. Si ustedes leen el versículo 29 y el versículo 30, Dios le dio al hombre ¿qué? Para comer.
Dice todas las plantas que dan semilla. O sea, que originalmente, en la idea del Edén, el hombre debía ser ¿cómo? Flaquito, ¿verdad? No, en el diseño original no estaba que comiera carne, sino que comiera, ¿verdad?, de los árboles, el fruto. Este era el diseño original, pero a causa de Génesis 3, ¿verdad?, la caída del hombre, entonces los animales empiezan a comerse entre ellos, ¿verdad?, y el hombre también. Cambia el diseño acá, pero originalmente este era el diseño. Ahora vamos a ver el 7, séptimo día. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, en el séptimo día, Dios reposó. Y dice que lo bendijo y que lo santificó, porque era el día en donde todo estaba terminado, todo se había completado. En la ley el Señor mandó al pueblo de Israel a guardar el séptimo día, porque el séptimo día era un día muy importante. Apuntaba hacia unas bendiciones venideras muy importantes. Una bendición que apunta, este séptimo día era la venida de Jesucristo. Cuando Jesús vino, Él dijo, venid a mí los que están, ¿cómo? Trabajados, ¿verdad? Y cansados, y yo os haré descansar. Entonces este séptimo día nos recuerda la venida de Cristo. Un día iba a venir uno que iba a darnos reposo, que iba a darnos descanso, es Jesucristo. Por otro lado, el séptimo día también nos apunta a una verdad gloriosa, y es que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Vamos a entrar al reposo del Señor. Un día no vamos a tener que luchar más, ¿verdad?, con nuestra carne, con nuestro pecado. Un día el Señor va a terminar su obra y vamos a reposar con Él por la eternidad. Y yo espero ese día, que vamos a estar con el Señor en el reposo del Señor, en donde la obra del Señor va a ser terminada, va a ser completada y vamos a estar con Él. Para terminar, tengo algunas aplicaciones prácticas y hay muchas más, pero quiero que pienses en esto. Dios creó y ordenó el universo. Lastimosamente, en nuestro contexto de ciudad tenemos muy poco tiempo a veces para contemplar la naturaleza, el firmamento. Pero mira, si puedes, cuando puedas, lleva a tu familia al campo. Vaya, no se vayan todos el mismo domingo para que no nos dejen solos. Pero procuren ir, vayan al campo. Vean lo que Dios hizo. Vean el firmamento en la noche y piensa, Dios hizo esto, Él lo ordenó. Esta hermosura Dios la hizo, Dios lo hizo. Y yo no sé si en tu vida de pronto hay oscuridad, hay desorden, hay cosas que están mal. Pero quiero decirte que si Dios pudo ordenar este mundo vacío, lleno de oscuridad y hacer algo hermoso, Dios puede hacer lo mismo en tu vida. No importa cuánto desorden, cuánto caos hay en tu familia, cuáles sean tus problemas, nuestro Dios es poderoso. Él puede ordenar cada cosa. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros vengamos en una actitud de arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Y Él va a empezar a operar cambios en tu vida, en tu familia, en tus casas, en tus problemas. Podemos venir a Él. Es un Dios poderoso. Cuando nosotros vemos en los días de la creación, siempre comenzaron, dijo Dios,
¿Qué instrumento usó Dios para traer orden al universo? Su palabra. ¿Qué instrumento va a usar Dios para traer orden a tu vida? Ese mismo instrumento, su palabra. Si usted le da lugar a la palabra de Dios, no solo para escucharla, sino para obedecerla, va a experimentar también la obra de Dios, trayendo orden a su vida. Yo quiero animarlo a tomar en serio la palabra de Dios. Que sea lo primero que busquemos cada día. Y al acostarnos, que sea lo último que pensemos. Y a lo largo del día que pensemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Por otro lado, el orden tiene un proceso. Si usted ve, Dios creó todo en 7 días. Él pudo haberlo hecho de una, sí. Él pudo haber hecho todo de una, ordenado, pero lo hizo en 7 días para enseñarnos también el proceso. Este caminar con el Señor es un proceso, Él está trabajando en nuestra vida. No se desanime. De pronto la familia no está donde debe de estar, de pronto usted no está donde debe de estar, pero no se desanime, persevere, no se desanime, persevere. Este es un proceso, es un día a la vez. Dios está obrando en mi vida y seguirá obrando. Filipenses capítulo 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. No se canse, no se canse. Dios está ordenando una cosa a la vez. No ha terminado. También quiero que sepan que Dios es un Dios de orden, pero a la vez Él es muy misericordioso, muy amoroso. Y no importa cuán desordenado esté usted, usted puede venir a Él y encontrar misericordia. A Él le encanta ordenar a los desordenados. Solo necesitamos venir a Él. Si hay cosas que están mal, podemos confiar en la misericordia y en la gracia del Señor. Vamos a orar.